Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos vía telemática aquí en los micrófonos de Radio Sucesos. ¿Qué podemos decir de este caso? Primero, la situación de la vicepresidenta, un tema, un conflicto interno entre el presidente Noboa y ella. Ahora lo estamos dialogando, debatiendo a nivel nacional y es una afectación que nos produce a todos. Y también las expectativas respecto a las elecciones de febrero del 2025 y los precandidatos que ya, están apareciendo y que posiblemente ocupen la papeleta. Bienvenido, Juan Cubi, gracias por acompañarnos y ¿qué nos puede comentar sobre esta situación, esta coyuntura política? Bienvenido. Buenos días, Verónica, gracias por el espacio. Yo confirmo lo que leía usted en el artículo en mención y en efecto, no sé si se fijó que el día de ayer ya salió el secretario de la Administración a decir que tenían información de que Verónica Abad habría solicitado fondos sin haber, acordado con la estructura de la campaña a nombre de nuevo a algunos empresarios. Solo habría que esperar que alguno de estos empresarios en efecto se presente y ratifique que dio aportes a la campaña de Noboa Abad sin haber pasado por el filtro legal o el filtro ético de esa recaudación. Entonces ya no les funcionó lo de la concusión, ¿no? El tema del caso Nene. Y yo decía en ese artículo que ya se van a inventar algo. Y si no les sale este asunto de los aportes ilícitos o irregulares de la campaña, alguna otra carta encontrarán. Pero yo lo que sostengo es que no van a permitir que ella asuma el poder en caso de que Noboa pida un permiso por el tema electoral. Y el otro tema que usted señala, Verónica, es que nuevamente en el escenario político electoral hay una candidatura sólida, segura, no por ahora, que es la de Daniel Noboa, que no es segura tampoco en el sentido de que, dadas las condiciones y la situación política, podría verse frustrada esa aspiración a la reelección. Pero ya van apareciendo aventuras electorales, como ocurre siempre en nuestro país. Alguien estará pensando que es el momento en que nuevamente un outsider pueda llegar por sorpresa al poder. Ahora, la situación es crítica y usted, como bien apunta en su artículo, Juan, tiene que ver con el sistema político, que tiene errores ya que se vienen arrastrando desde su origen. ¿Cómo podía cambiar esto o cómo llegamos a la situación en la que llegamos y que lamentablemente cada elección parece que se repite? A ver, tenemos una deficiencia en el sistema de representación, es decir, el que llega a algún cargo público por elección popular termina divorciándose del elector. Eso ya lo hemos analizado y lo hemos explicado hace mucho tiempo, ¿no? Pero tampoco tenemos estructuras mínimamente coherentes en el sentido de que sean partidos o fuerzas o tendencias que vengan con un acumulado histórico y vengan disputándose el poder, como ocurría, digamos, hace 50, 60 años, cuando existían partidos. No estoy recuperando ese tipo de hacer política, porque también eran partidos que tenían propietario, pero al menos usted sabía que el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido Socialista, CFP, tenían un tipo de estructura y un proceso previo con cierta ideología, ciertas propuestas que eran las que llegaban al poder. El tema es que eso se terminó. Entonces, actualmente, usted fíjese, en las últimas elecciones se arman empresas electorales, se busca algún candidato que tenga algún tipo de atractivo para los electores y es posible llegar a Carondelet. Entonces, claro, en esas condiciones, el sistema de representación al que estamos acostumbrados ya no funciona. Tiene una debilidad, como usted señalaba, intrínseca, estructural. El problema, Verónica, es que en la sociedad occidental, que es la sociedad donde el sistema liberal se impuso, no se han logrado inventar formas alternativas para tener representaciones más legítimas. Fíjese lo que está pasando en Europa. En la última elección a la Eurocámara, ¿sí? Llegaron alrededor de 50 y pico de eurodiputados que salieron prácticamente del sombrero del mago, es decir, que nadie los conoce, nadie sabe a qué representan, qué ideología tienen. Pero que son tiktokeros, son influencers, son algunas figuras un poco faranduleras y sin embargo llegan a esa instancia legislativa. Ahora están viendo cómo se van a acomodar
en ese espacio que sí tiene todavía estructuras partidarias, pero el tema es que, claro, hay una desconfianza, hay un desánimo, hay una frustración muy amplia, muy generalizada en el elector respecto de la representación política, y no solo en el Ecuador. Claro. Ahora, entre esa frustración justamente puede surgir y pasar cualquier cosa, ¿no? Y Así es. la pregunta viene, ¿qué podíamos esperar en los siguientes meses de este gobierno que le queda poco y de lo que venga después? Porque eso es lo importante. El siguiente gobierno ya va a durar 4 años y hay mucha expectativa de lo que pueda ocurrir con tanta crisis que tenemos. Yo no veo unas posibilidades de alternativa a lo que tenemos, ¿no? Puede que el señor Don Daniel Noboa se relija, puede que aparezca otro outsider y llegue al poder. El problema, Verónica, es que el país sigue con esta situación caótica, ¿no? Sigue sin encontrar salidas. Entonces, claro, frente a eso, la pregunta es qué va a hacer la sociedad ecuatoriana, porque tampoco es que podemos vivir como país a la deriva. Habrá que pensar en formas de alternativas, no en términos electorales, sino en temas del sistema político. Es un sistema político que definitivamente se agota, que ya no tiene posibilidades de recambio, de renovación, entonces hay que pensar en otras formas de representación. Yo personalmente no es que tenga, digamos, una fórmula para resolverlo, pero la responsabilidad de las sociedades actuales es buscar que el campo de la política no sea un espacio yermo, un espacio donde la gente únicamente ve decepciones y frustraciones. Bueno, es complejo, lamentablemente. Y antes de terminar esta entrevista, Juan, yo quisiera preguntarle respecto a la aceptación que ha tenido el gobierno de Daniel Noboa. Inició en enero con su pico de aceptación. Ha ido bajando, ha tenido, se menciona también en esta última semana, reveses tanto en la Asamblea Nacional como en otros ámbitos. Pero ¿cómo ve a la final de lo que le queda a este gobierno, de cómo podría terminar con todos los errores y aciertos que ha tenido? Mire, Daniel Noboa está enfrentando una encrucijada que no es responsabilidad únicamente de él, es del propio sistema político, la crisis del país que le afectaría a cualquier mandatario. Si él está en esa especie de montaña rusa de la aceptación ciudadana, ¿no? Que es parte, digamos, es producto en parte de la inestabilidad del país. Él sube, luego desciende, luego mejora, luego vuelve a descender. Y claro, está enfrentando una serie de desafíos que no son fáciles de manejar. Veamos solamente el caso de la seguridad, sobre la cual él montó su discurso inicial, ¿no? Para lo cual nos planteó lo de la guerra interna contra el crimen organizado. Luego de unos 2 o 3 meses de cierto éxito relativo, como lo advertimos muchos analistas, obviamente volvimos a una situación parecida a la de antes de la declaratoria de guerra interna. ¿Por qué razón? Porque el fenómeno que la produce existe, está ahí presente. El narcotráfico, el negocio gigantesco del narcotráfico no ha sido eliminado. Por lo tanto, usted podrá golpear a un grupo, a una banda, a una estructura criminal, pero se siguen reproduciendo en función de qué, en función de la demanda de droga que viene del exterior. Veía el otro día una noticia de la BBC de Londres, ¿no? Que decía que el Ecuador se ha convertido en un campo de batalla entre grupos criminales, entre carteles de la droga, porque es de donde sale la mayor cantidad de la cocaína para satisfacer la demanda europea. En esos términos habla la BBC. Creo que más claro no canta un gallo, Verónica. Así es, bueno, seguiremos conversando sin duda estos temas. Yo quiero agradecer a Juan Cubi, analista político, también articulista de Plan B. Gracias por acompañarnos de nuestros micrófonos, Juan. Gracias como siempre.